Este video es increíble, por favor. No pases de largo, va a ser un poco largo porque hay demasiado tema acerca de esto. ¿Y de qué se trata el video? De aquel que lo llena todo, de Cristo Jesús. Y de una de las preguntas más relevantes para la humanidad. ¿Qué pasa después de este mundo? ¿Existe una eternidad? ¿Existe una muerte? ¿Existe un cielo, un infierno? Y la respuesta es sí, sí existe una eternidad. Y esa eternidad depende exclusivamente de si tú crees o no. Es muy sencillo. Si crees o no en Cristo Jesús y si lo reconoces o no como Señor y Salvador. Pero bueno, voy a ir leyendo un poco de la Reina Valera, de la nueva versión internacional. Tengo el computador acá, tengo mi Biblia acá. Perdón, voy a hacerlo de la forma más clara, más concisa posible, pero es increíble porque tiene mucho tema. Mientras investigaba acerca de esto, cuando vas cambiando las páginas, te vas encontrando más y más. Y es increíble ver cómo toda la Biblia literalmente habla de Cristo Jesús, del plan de Dios que tenía de salvación para nosotros. O sea, tengo tres páginas llenos de flechas, porque todo concuerda con todo. Pero bueno, empecemos. Empecemos primero por Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque creo que Abraham fue el primer modelo que nos dio una pista de lo que Dios quería hacer con nuestra humanidad a través de Cristo Jesús. En Romanos 4, específicamente el 22, alrededor del capítulo habla de que como Abraham le creyó a Dios, este cumplió su promesa para con él. Y no solo eso, sino en el versículo 22 específicamente dice, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Porque Abraham le creyó a Dios, esta fe se le tomó en cuenta como justicia. Ahora, esto nos presenta una maqueta de lo que va a ser Cristo. Porque todo aquel que crea en Él y su fe en Él y su reconocimiento en Cristo Jesús se le va a tomar como justicia. Para empezar un poco, en Romanos 5:12 empieza hablando de Adán. ¿Y qué dice Romanos 5:12? Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, se les separó eternamente de Dios, lo que significa pues que sin Dios no hay vida, no hay, simplemente por su pecado la potestad de la muerte tomó autoridad sobre ellos y sobre sus generaciones, o sea, sobre todos nosotros. Pero algo increíble viene más adelante. En ese mismo capítulo, Romanos 5, pero la transgresión de Adán no pudo compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. A través de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó vida para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. Aquí lo que vemos, varias cosas. Vemos a Adán, que por su pecado y su desobediencia influyó y hizo que toda la humanidad cayera. Pero vemos a Cristo, un hombre también, que por su obediencia, por su gracia, también trajo una consecuencia generacional a toda la humanidad y a través de la gracia y la salvación. En Romanos 15 habla de la transgresión, pero porque dice, o sea, la transgresión de un hombre no fue suficiente para sobreabundar la gracia de Dios para nosotros, porque a través de la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó vida para nosotros. Aquí dice nada más, abundó para todos, pero más adelante, en el versículo 17, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Que abundó el pecado, pero que sobreabundó la vida, la gracia. Más adelante en el versículo 18 dice, por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo justificación que da vida a todos. Un solo acto de justicia trajo vida a todos, Jesucristo. Pero ¿justificación de qué? Hablamos de justificación, perdón, ¿de qué? En Gálatas
4, 4, 5, del 4 al 5 vemos un poco la historia de Jesús. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer, María, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces Jesucristo, ¿por qué nace a través de una mujer? ¿Por qué nace a través de María? María fue un gran instrumento, pero el propósito y el destino es Cristo Jesús. La salvación se consigue a través de Cristo. María fue necesaria porque necesitaban que Dios, que el Hijo de Dios, el que era completamente hombre y completamente Dios, naciera bajo la ley, completamente en condiciones humanas, a través de una mujer, pero también completamente con condiciones sobrenaturales de Dios. Por eso María concibió a través del Espíritu Santo. Y Cristo, habiendo nacido de una mujer, se fue sometido a la ley de los hombres. ¿Qué era la ley? Para el pueblo judío, para el pueblo escogido de Dios, obviamente por la santidad de Dios, existían un conjunto de normas, un conjunto de leyes, un conjunto de código de conducta para agradar y honrar a Dios en todo lo que hicieran, para respetar su soberanía y para representar esa autoridad que Él tenía sobre nosotros. Nuestro código de conducta y la forma que ellos se comportaran en ese momento, de algún modo, de eso dependía su relación con Dios. Por eso existían los sacrificios, por eso existían el cordero, los sumos sacerdotes, para pedir perdón por los pecados. Y Jesús nace en medio de este contexto. ¿Pero por qué? No solamente para traer vida a nosotros nace en el contexto bajo la ley, sino para que a través del Espíritu Santo recibiéramos ese espíritu de adopción de hijos al que claman Abba, Padre. Jesús trajo vida, trajo salvación, pero no solo eso, sino que rompió ese velo que existía entre el hombre y Dios. Dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló y el velo que dividía al hombre de Dios se rompió. En la población judía únicamente podía entrar al templo el sumo sacerdote, el que había sido santificado posteriormente, el que había sido elegido. No todo el pueblo podía hacer eso, lo cual demostraba una clara división entre el pueblo y Dios. Pero cuando Cristo murió, este velo que representaba la división entre el pueblo y Dios se rompe, porque su sumo sacerdote, Cristo Jesús, ya paga todo tipo de condena, paga todo tipo de exigencia a la ley. Por eso dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a consumirla. La consumió completamente a través de su muerte y resurrección. Y ahora, la pregunta es: ¿cómo conseguimos esta justificación, este perdón de los pecados? Primero que todo, el arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos y traer, y el Espíritu Santo dice que trae convicción de pecado a nosotros. Pero sin el arrepentimiento no hay realmente un verdadero acercamiento a Dios. ¿Cómo sucede esto? Entonces en Gálatas 5, vamos a Gálatas 5, en el 4 al 6, dice: de Cristo os delegasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso es en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional habla un poco más claro de esto. Gálatas 5, 6 dice, del 4: aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley. ¿Qué significa esto? Los que tratan de ser justificados por las obras, por su propia mano, por su propio trabajo, esfuerzo, han roto con Cristo, han caído en la gracia. Muy claro, el que trata por sus propias obras y sus propias fuerzas tratar de reconciliarse con Dios, tratar de obtener esa gracia, ya han roto el pacto con Cristo, porque es a través de gracia, es a través de algo que nosotros no merecíamos. El versículo 5 dice: nosotros en cambio, por obra del Espíritu Santo, mediante la fe, guardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Guardamos fe en aquel que es nuestra esperanza, en aquel que trae justicia, Jesucristo. En Cristo Jesús nada vale estar
o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. No valen las obras, no valen tus propios trabajos, tus propios esfuerzos. Lo que vale es la fe y el amor y el verdadero arrepentimiento. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida de Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa, por la fe. En Efesios 2:8-9 fortalece un poco más esto. En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia, ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, esto no depende de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Pero como no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe y únicamente Él sea glorificado. En Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente con esto. O sea, todo el Nuevo Testamento habla de la fe, de la gracia, de que no es por obras, sino por fe, por Jesucristo. Y ahora la pregunta es, si no es por obras, sino por fe y por gracia, en Jesucristo. En Juan 14:6 dice: el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, sino únicamente a través de Cristo Jesús. Existieron muchas personas demasiado increíbles alrededor de la historia de la Biblia, alrededor del propósito eterno de Cristo. María fue una mujer increíble, Pedro, Juan, los apóstoles, Pablo fue increíble. Pero la salvación no se obtiene a través de ellos. El que salva y el que murió en la cruz fue Cristo Jesús. A través de Él y a través de la fe de nosotros en Jesús es que se encuentra la verdadera salvación. Y para terminar un poco, ir cerrando, en Juan 14 nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice Juan 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Podemos ver cómo el Padre deja al Espíritu Santo. En este momento no lo tengo acá, pero en Juan, no sé si en Juan, en el libro de Juan, o en las cartas, en 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, no me acuerdo muy bien dónde, dice que aquel que le recordará mis palabras, o sea, Jesús hablando, el que le recordará mis palabras va a ser el Espíritu Santo, lo que significa que el único intermediador entre nosotros y Cristo es el Espíritu Santo. No hay personas, solo somos nosotros tres: Hijo, Espíritu, Hijo y Padre. Y finalmente, ¿cómo puedes recibir todo esto? Muy sencillo: arrepentimiento verdadero de tu corazón. Tienes que pedirle perdón a Dios por todo, porque todos hemos cometido errores. No hay personas perfectas. Puede que hayas sido un simple pecado como mentir, pues no es simple. Mentir, el nivel de mentira, el nivel de envidia, de celos, de ocultismo, incluso de homicidio, de violación, todos tienen exactamente el mismo nivel de pecado delante de Dios. No existen pecados menores y mayores, sino que todos son iguales. Por eso era la necesidad de un Salvador. En Romanos 10:9 dice: Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y
y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es muy simple. Cree en Cristo Jesús, arrepiéntete, reconócelo en tu corazón y confiésalo con tu boca y serás salvo. Y por la gracia somos gratuitamente justificados. Eso está en Romanos 3:24. Yo terminé aquí mi estudio, pero seguí encontrando cosas increíbles. Es que es increíble. En 2 Corintios 2:21 dice: si la justicia se obtuviera por la ley, Cristo no hubiera muerto en vano. Si la justicia se hubiera obtenido por nuestras obras, Cristo hubiera muerto en vano. Incluso el diluvio, ¿qué fue el diluvio en su época? Simbolizó el pecado del mundo, la muerte, el pecado del mundo. Y así cuando nosotros nos bautizamos en agua, cuando tenemos conciencia plena, entramos al agua, morimos a nuestra vida, morimos a nuestros pecados y nacemos de nuevo. Así como Dios hizo a través del diluvio. Había tanto pecado en el mundo que murió toda la humanidad, excepto el remanente que Dios eligió a través de Noé. Y a través de ese agua, de ese diluvio, murió el pecado y volvió a nacer de nuevo. Y te animo que leas la palabra. A veces sé que es complicada a veces, pero es increíble, es muy increíble. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a amarla, porque hay demasiadas cosas por aprender. Yo llevo 6 años, toda mi vida crecí en una familia cristiana, pero realmente llevo 6 años conociendo a Cristo y todavía sigo descubriendo cosas más increíbles de lo que me pude haber imaginado. Así que te invito a que sigas leyendo la palabra, que creas en Cristo Jesús, que te arrepientas. Y si estás sintiendo en este momento arrepentirte de verdad, te invito a que en este momento cierres tus ojos, le pidas: Espíritu Santo, trae convicción de los pecados que hay en mi vida, en mis generaciones. Te pido perdón por todo, te reconozco como Señor y Salvador, te entrego mi vida, creo en ti, te confieso con mi boca y con mi corazón que eres el Señor y Salvador. Regálame la vida eterna. Gracias por ella. Gracias por tu salvación que fue gratuita. Gracias, Señor. Te amo y quiero recibir la vida eterna.